vamos a adorar, vamos a estudiar, vamos a sentir tu libertad, vamos a conocer tu amor y gran poder. Soy amado, vine a escuchar tu voz, agua viva tu palabra. Hola, hola, bendiciones para todos. Bueno, ya vamos terminando este estudio de Proverbios y gloria a Dios que ha sido una grandísima bendición. Vamos entonces a orar y el día de hoy vamos a estar meditando en el capítulo 29. Y antes de comenzar, les quiero compartir este texto que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. He leído en la versión NTV. Entonces vamos viendo las riquezas, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos entonces a orar para comenzar este tiempo. Padre amado, gracias por este tiempo donde nos permites venir nuevamente a tu palabra. Gracias porque ella es esa fuente inagotable de sabiduría, donde nos sumergimos cada día en tu presencia, donde cada día, Señor, podemos conocerte más, podemos también conocernos a nosotros mismos, ver, Señor, en qué te estamos fallando, corregirnos, disponernos, Señor, a que tú nos moldees, a que tú, Señor, seas puliéndonos en tu perfecta voluntad como tú desees. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, la rendimos delante de ti. Rogamos, Señor, que tú intervengas, rogamos, Señor, que tú obres, hables, Señor, a nuestras vidas, que sea cayendo todo velo, todo aquello que el enemigo ha levantado en contra para que no sea Cristo formado en nosotros, donde quizás hay mentira, engaño, que seas tú, Dios, con tu verdad, con la verdad de tu palabra, alumbrándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que esta palabra traiga gozo a nuestro corazón, traiga sanidad, traiga libertad, traiga tu unción, que seas tú, Señor, hablando nuestra vida conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces dice así, capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y dice aquí en la NTV, quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Dice el comentario. Las advertencias raramente vienen con cuenta regresiva. En la vida no sabemos cuándo será nuestra última oportunidad para cambiar. Al igual que la persona en este proverbio, cuando nos negamos a considerar las críticas que tienen mérito, nos exponemos al desastre repentino. Por lo tanto, el mejor momento para cambiar nuestra manera de ser es tan pronto nos demos cuenta de que hay que hacer un cambio. ¿Qué cambios han quedado pendientes en su vida? Entonces, muy, muy importante, y Proverbios ya nos lo he dicho en muchas ocasiones, de cuál es mi actitud frente a la corrección, frente a una crítica, algo que me estén haciendo una crítica constructiva, donde me dicen, mira, estás haciendo esto mal, pero yo entiendo que no es porque me quieran dañar, sino al contrario, porque me quieren bendecir. Entonces, qué importante es nosotros tener una buena actitud frente a la crítica, frente a alguien que viene y nos corrige. Pero dice que el necio lo que hace es endurecer su corazón y se justifica, se molesta con la persona. Nosotros no podemos hacer eso. El verso 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Es verdad. Cuando hay líderes, gobernantes
que son esos dictadores, que son implacables, que destruyen, que buscan su beneficio. ¿Cuánto sufre el pueblo? Y todo lo contrario. Cuando hay un gobernante, un líder sabio, justo, obviamente el pueblo también es muy bendecido y beneficiado. El verso 3 nos dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Aquí también nos hace mucho énfasis en eso de la inmoralidad sexual, de las relaciones ilícitas. Entonces aquí está hablando del hombre que busca mujeres fuera de su hogar. La mujer extraña, la mujer ramera, la mujer que se vende también sexualmente, las mujeres ligeras que no tienen en cuenta y no respetan un hogar, que solamente están buscando placeres y dinero, y es cierto. Entonces, habla como tal de el hombre que tenga cuidado de esto, pero seamos sinceros. También nosotras las mujeres tenemos que cuidarnos, porque también somos seres humanos y en cualquier momento también podríamos fallar. Entonces, que Dios nos libre en general, y más en estos tiempos que ya no hay como esa distinción. En el pueblo de Dios sí tiene que haberlo, pero también es cierto que somos humanos y también tenemos nuestras debilidades. Y la Biblia dice: el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces, qué importante pedirle al Señor que nos ayude a andar en santidad. Y aquí habla de la mujer ramera, pero aquí cada uno de nosotros, como está exaltando o está resaltando allí la inmoralidad sexual. Entonces, examinemos eso, cómo, qué cosas vemos, qué cosas hablamos, que puedan estar incentivando, motivando, encendiendo esas pasiones desordenadas en nosotros. Estamos llamados a ser santos en lo que oímos, hablamos, pensamos, vemos, en todo empezar a santificarnos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la santidad empieza en nuestra mente. A mí me encanta porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes se ponían una mitra en la cabeza y se envolvían esta mitra, y dice que decía en letras de oro, decía santidad a Jehová. Entonces en la frente tenían marcado santidad a Jehová. Y yo ahí reflexionando en esto, yo decía tremendo, porque la santidad empieza por nuestra mente. Y si nosotros tenemos presente en nuestra cabecita tatuado, lo tenemos presente. Bueno, no tatuado literal, valga la aclaración, sino que lo tenemos bien, bien anclado en nuestra mente, de que nuestra vida le pertenece a Cristo, que estamos llamados a santificarnos más y más cada día para Él. Entonces, bueno, bien importante. Versículo 4 dice: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Vuelve a hablar de la lisonja. Y tengamos mucho cuidado con nuestras palabras y también con las palabras que nos dicen otras personas. Entonces dice, esas personas que lisonjean, que te adulan, que dicen palabras como de alabanza para ti, y las están diciendo con una doble intención, esa es la lisonja. Que no son palabras sinceras, que están buscando un beneficio de ti, que están buscando dañarte y te están buscando la caída por esa parte. Y claro, como somos seres humanos, y la verdad es que el orgullo de una u otra manera está arraigado en nosotros. Si no sale por un lado, sale por otro y se expresa de una u otra manera. Entonces, aquí el corazón es probado cuando alguien viene y te da alabanza. ¿Cómo es mi actitud? Y aquí dice, esa persona que lisonjea, lo que está haciendo es buscándote la caída. Que Dios nos ayude. Verso 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Vamos a ver cómo dice acá en el 6. En el versículo 6 dice, la gente malvada queda atrapada por el pecado,
pero los justos escapan con gritos de alegría. ¿Por qué? Porque el que está justificado por la sangre de Jesús, o sea, tú y yo, que tenemos a Cristo reinando en nuestro corazón, dice la Biblia que hemos sido justificados. Entonces viene a habitar en nosotros el Espíritu Santo. Y si nosotros cultivamos esa relación con Dios y dejamos que ese Espíritu se avive más y más en nosotros, entonces vamos a tener el discernimiento para saber qué voy a escoger, por dónde voy a andar, con quién voy a andar. Entonces el Señor nos va ayudando a crecer en sabiduría, en discernimiento, en entendimiento. Y lo que va a haber es un gozo porque fuimos librados del mal. El verso 7 dice, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Entonces el justo siempre está procurando hacer el bien a todos, especialmente a los necesitados. Conoce su causa. Ahí se refiere a que se preocupa, se ocupa, busca solución. No solamente se queda como que, ay, pobrecito, ay, no, contemplando y ya, no. Va a hacer algo para ayudarle, para añadirle a esa persona y bendecirle. El 8 dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. O sea que son pacificadores. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. No hay coherencia de que un hombre sabio, una persona sabia, contienda y alegue y quiera hacerle entender a un necio. No, Dios es el que obra, Dios es el que actuará, pero a veces perdemos el tiempo y ya, el hecho de haberle respondido, el hecho de haber estado ahí intentándole hacer entrar en razón, ya, ahí nosotros ya perdimos. Entonces tenemos que tener esa sabiduría para saber en qué momento sí y en qué momento no, como veíamos en otro proverbio. El verso 10 dice, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Claro que sí. Los sanguinarios aborrecen al perfecto, o sea, al justo, al sabio, lo desprecian, los malvados. Pero los rectos buscan alegrar, complacer, bendecir a los perfectos, a los justos, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver como ese yugo desigual, ¿cierto? Que más adelante también lo vamos a ver y creo que el capítulo termina con un versículo así parecido. El verso 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio es iracundo y no tiene dominio propio, mas el sabio al fin la sosiega. Es decir, no aquí no dice, mas el sabio no le da ira. No, también le da ira. Pero ¿cuál es la diferencia? La sosiega, la controla, no se deja llevar por la ira. Eso es lo que hace el sabio. A ambos les da ira, pero el uno le da rienda suelta y el otro la controla. Y dice, al fin la sosiega. Ok, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran y Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara, me encanta este versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y aquí hay un comentario. Y dice la NTV, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Ay, yo no sé si a usted le ha pasado ver niños o no sé si otros o los suyos que de pronto hacen su pataleta en el almacén, en el supermercado, porque no se les dio lo que ellos querían y se tiran en el piso y empiezan a gritar y empiezan a llorar y empiezan a hacer las pataletas porque no es lo que ellos dicen. Ahí es un hijo consentido, ahí es un hijo que se muestra que no le aplican la disciplina, la corrección
Entonces, claro, trae vergüenza. ¿Cómo se siente uno con esas pataletas de los hijos así? Claro, le da a uno pena. Entonces dice acá, a menudo los padres de hijos pequeños se cansan de disciplinarlos. Les parece que lo único que hacen es fastidiarlos, reprenderlos y castigarlos. Cuando se vea tentado a darse por vencido y dejar que sus hijos hagan lo que quieran, o si se pregunta a sí mismo si arruinó la oportunidad de tener una relación afectuosa con ellos, recuerde que la corrección firme y bondadosa lo ayudará a aprender y el aprendizaje los hace sabios. La disciplina constante y amorosa a la larga les enseñará que se corrijan ellos mismos. Entonces, qué importante nosotros disciplinar. La disciplina es una muestra de amor. El mismo Dios nos disciplina, dice en Hebreos, que Dios disciplina a sus hijos. Al hijo que ama, disciplina, y si no, lo tiene por bastardo. Entonces, una muestra del amor de Dios para con nosotros es cuando nos disciplina. Entonces, cuanto más Él nos da el ejemplo, nosotros también tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Seguimos con el 16. Dice, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Acá dice, cuando los perversos tienen puestos de liderazgo y el pecado prevalece, el ambiente de cualquier organización, ya sea una iglesia, un gobierno, una empresa o una familia, es establecido por los líderes y sus miembros siguen el ejemplo de ellos. ¿Qué clase de influencia le ofrece usted a sus subordinados? Nosotros somos influencia. Somos líderes de una u otra manera, en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en diferentes lugares usted es influencia. Usted es un líder. A usted lo están observando. Entonces, qué lindo que uno pueda ir marcando un camino, porque nosotros seguimos las pisadas del Maestro, porque seguimos los pasos de Jesús y otros puedan seguir también esos pasos que nosotros estamos siguiendo. Y nos volvemos, ¿qué? En personas de influencia, pero para bien o para mal. Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto empieza a juntarse mucho con Julanita o Julanito y esa persona es muy, no sé, muy mal hablada y le gusta mucho criticar o dice palabras vulgares o de doble sentido o así, y cuando usted menos piensa, también está diciendo palabras como esa persona, también se empieza a parecer a esa persona. Claro, entonces nosotros tenemos que como analizar esto delante de Dios. Yo soy una buena influencia para otros. Yo puedo decir, como decía Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, o no. Y también analizar a quién yo estoy siguiendo, quién está influenciando en mi vida. ¿A quién le escucho consejo? ¿A quién estoy tratando de aprender? ¿O qué? ¿Cierto? Cada quien se debe como a examinar ante eso, porque a veces nos descubrimos que tenemos amistades que no nos edifican, que son una mala influencia para nosotros. Ok, dice el 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ay, total. Ay, si no, mire, en su gran mayoría, no estoy diciendo que todos, porque también se ven casos de personas que están allí de una forma injusta, ¿cierto? Pero por lo regular las cárceles se encuentran personas que empezaron a hacer las cosas mal, ya ven sean delincuencia, en diferentes áreas, y por lo regular no tuvieron una disciplina en su casa, no recibieron esa corrección, esa disciplina, y después trae dolor, mucho dolor a sus padres. Entonces por aquí, por eso dice acá, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y lo triste es que uno con los hijos, uno los consiente y uno quiere que tengan todo, que no les falte nada. Y eso está muy bien. Pero si no les disciplinamos, si no les enseñamos el valor de las cosas, si no les enseñamos que lo bueno o lo malo tiene consecuencias, si no les disciplinamos, tristemente en la calle no le van a tener la paciencia que uno les tiene.
Entonces, que Dios nos ayude y nos dé mucha sabiduría de cómo guiar a nuestros hijos en amor, pero también en el temor de Dios. Que sea el Señor dándonos sabiduría para poder guiarlos conforme a su voluntad. El verso 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, literalmente, la profecía más segura es la palabra de Dios. Lo dice la Biblia. Esta es la profecía más segura. Y dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Las personas sin la Biblia, sin la revelación de la palabra de Dios, toman decisiones a su manera, dan pasos en falso, se meten por caminos que parecen derechos, pero son caminos de muerte, se dejan deslumbrar por el enemigo que se disfraza de ángel de luz, tantas cosas. Si no tienen la palabra, si no dejan que esta profecía les guíe, les alumbre su camino. Entonces dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, sin la palabra de Dios. Es la profecía más segura. Entonces una persona que no conoce la palabra de Dios, seguro que puede decir que tiene una vida exitosa, que tiene una vida, pero una vida sin el consejo de Dios es una vida absurda. Y dice, más el que guarda la ley. Entonces mira que dice de la profecía y de la ley, o sea, la palabra de Dios. El que guarda la ley es bienaventurado, o sea, doblemente feliz. Eso quiere decir bienaventurado. Dice, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que en él. Dice acá en el 20. Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. ¡Wow! Dios, ayúdanos. Quítanos esta lengua precipitada. Entonces dice, más esperanza hay en el necio que de él. ¡Wow! El 21 dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo, vuelve y nos habla de la ira, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Claro, porque es una persona que no tiene dominio propio. Entonces habla sin pensar, actúa sin pensar y claro, cuántas veces hiere a las personas que le rodean, a las personas que ama. Entonces, Dios mío, ayúdanos a ser pacificadores, ayúdanos a tener ese dominio propio, a ser perdonadores. El verso 23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Me gusta como dice acá, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Entonces, cuando nosotros somos altivos, soberbios, no reconocemos nuestro pecado, vivimos a nuestra manera y tenemos actitudes de orgullo, dice la Biblia que Dios nos va a humillar, nos va a quebrantar, nos va a hacer entender a las buenas o a las malas. Y por lo regular un corazón orgulloso no se deja las buenas, espera que sean las malas, pero no quiere entender porque endurece su corazón. Entonces aquí está diciendo, el humilde trae honra. Dios dice en 1 Pedro que Dios humilla al altivo y exalta al humilde. Que Dios nos ayude a ser personas humildes. El 24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Por acá hay un comentario y dice del 25, temer a la gente, en la NTV, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Entonces dice el comentario, el temor a la gente puede obstaculizar cualquier cosa que alguien quiera hacer.
En situaciones extremas, hasta puede causar que tenga miedo de salir a su casa. En contraste, el temor de Dios, es decir, el respeto y la reverencia a Dios y la confianza en Él, da libertad. No tiene por qué temerles a quienes no pueden hacerle ningún daño eterno. En cambio, confíe en Dios, quien tiene el poder de transformar en bien el mal que otros intenten hacerle. Me encantó esto. Entonces no le tememos al hombre, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Y es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Y a quién temeré? Dice el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, echar fuera de nuestra vida todo temor del hombre. Ay, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer daño? ¿Qué me va a hacer esto? Nada. Confíe en el Señor, descanse en Él, que Él es el que pelea sus batallas, que Él es quien le defiende, quien le justifica, quien le hace justicia. Descanse en el Señor. Vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que hoy hablaste a nuestra vida en este precioso proverbio. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en tu palabra, a seguir, Señor, guardándola en nuestro corazón, meditando en ella, y que seas tú, Señor, ayudándonos, puliéndonos conforme a tu voluntad. Danos un corazón humilde, danos, Señor, un corazón humilde que se deja corregir, que se deja, Señor, disciplinar si es necesario. Por favor, Señor, rogamos que tú nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos ayudes también a ser pacificadores, que nos ayude, Señora, a ser personas que somos humildes, que no nos damos a la ira, que aunque tengamos ira y llegan momentos donde sentimos esto, Señor, no nos dejamos dominar, que tu Santo Espíritu esté en todo tiempo en nosotros, guiándonos, ayudándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos ese dominio propio, Padre, que tanto necesitamos para nosotros guardar nuestra lengua, para nosotros actuar de la manera que a ti te agrada y también contenernos cuando sea necesario. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas más y más. Renunciamos a la ira, renunciamos al enojo, renunciamos a las contiendas, a los pleitos, al orgullo. Decidimos confiar en ti, descansar en ti, Señor. Renunciamos al temor. Gracias, precioso Dios. Gracias por lo que nos enseñas día a día. Te bendecimos a ti, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.